¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos una vez más a comentar el primer tema de la semana para hacer la sesión del sábado un poco más digerible y en menor tiempo. Hoy nos toca entrar a la función ejecutiva. Hemos terminado ya la función legislativa del gobierno, así que en esta pequeña cápsula vamos a abordar las bases de la función ejecutiva y en clase el sábado profundizaremos sobre algunas cuestiones de la función ejecutiva y entraremos a ver la función reguladora del Estado, que requiere ya otro abordaje, incluso un poco más interdisciplinar. Pero vayamos al grano. En general, digamos, el poder ejecutivo de digámoslo así, de un Estado, depende de su forma de gobierno, ¿no? Digamos, en una forma constitucional pura, en una monarquía constitucional, pues el jefe de Estado puede ser el rey y el jefe de gobierno el presidente, o en una forma parlamentaria, pues el jefe, el ejecutivo, va a ser un primer ministro designado por el Parlamento, o en una forma de gobierno directorial, como es el caso de la Confederación Helvética. En Suiza, pues el poder ejecutivo va a ser ejercido, digamos, en su cabeza por un directorio digamos, de miembros, ¿no? En el caso nuestro, pues, como somos un sistema presidencial, el poder ejecutivo, digamos, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el presidente y es electo en una forma distinta al poder legislativo. En términos generales, la función ejecutiva suele tener por lo menos dos dimensiones. Por una parte, la dimensión o la función política puramente, que se refiere a esa función de dirección de la cosa pública, digamos, donde obviamente uno sabe cuando elige candidatos que es diferente el candidato A o el candidato B, porque candidato A y candidato B tienen diferentes políticas, ¿no? Diferentes orientaciones ideológicas, diferentes ideas de cómo hacer las cosas, y eso es lo que diferencia, obviamente, una elección de un presidente o de otro. Pero esa es, digamos, la dimensión política, digamos, en inglés sería el policy, no el politics, sino el policy, esa dimensión de estrategia, ¿no? De conducción de la cosa pública que tiene el Poder Ejecutivo. Pero por otra parte, y principalmente, el Poder Ejecutivo es la dimensión del Estado, digamos que como su nombre lo dice, como ejecuta pues hace valer las leyes y las políticas del Estado, pues principalmente buena parte de su trabajo es ejercer función administrativa, que es básicamente la prestación de los servicios públicos que está obligada a prestar el Estado. Entonces, buena parte de la función ejecutiva, como veremos, se refiere a ese ejercicio práctico, digamos, constante, permanente, de prestación de servicios en su dimensión administrativa. Así que eso es lo que principalmente veremos hace el Poder Ejecutivo. Ahora, digamos, en esta distinción que hago es válida, sobre todo para tener luego algún debate, ¿no? Cuando discutamos en la sesión de clase, porque hay algunos que dicen, bueno, hay actos que son evidentemente del poder administrativo, por ejemplo, cuando el Ministerio de Energía y Minas concede una licencia de explotación de un bien de dominio público, por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas autoriza una explotación minera, ¿no? En ese caso, pues obviamente estamos frente a un acto administrativo del Ministerio de Energía y Minas, que por supuesto es impugnable, ¿no? A través de la vía contenciosa administrativa. Pero otra cosa distinta es, digamos, los actos políticos de un presidente, donde él decide, pues, qué es lo mejor para el país y qué no. Digamos, si él decide suprimir una comisión, como es el caso ahora, ¿no? La Comisión Presidencial de Asuntos de la Mujer es una decisión política, digámoslo así. O cuando, como vamos a ver más adelante, ¿no? O cuando el gobierno nombra un gobernador, es una decisión política. ¿Qué diferencia hay, digamos, entre hablar o tratar de distinguir entre acto político y acto administrativo? Pues que el acto administrativo, como les decía yo, en el ejemplo de la concesión de una licencia de explotación minera, es impugnable por la vía contenciosa administrativa, mientras que un acto de gobierno, digamos, forma parte de una suerte de acto blindado, es decir, como es un acto político, no puede ser discutible en los tribunales, ¿no? Así que vamos a ver mucho ese debate, ¿no? Que en el ámbito, digamos, del derecho internacional, pues ustedes van a ver que se traduce un poco en la doctrina de los political questions, que si quieren comentamos más bien en clase. Porque, digamos, una de las funciones del presidente o del Poder Ejecutivo es la dirección de las relaciones internacionales, digamos, del país.
digamos, conforme, como lo dice el artículo 149 de la Constitución, conforme a los principios, reglas y prácticas internacionales. Así que, pues aquí es un poco la discusión, ¿no? El Poder Ejecutivo discute los asuntos de las relaciones internacionales, pero conforme a los principios, reglas y prácticas internacionales, lo cual ha dado lugar, ustedes recordarán en el pasado, a algunas impugnaciones, ¿no? Por la vía del amparo principalmente, contra actos de política exterior. Recuerden ustedes el caso del embajador Compas, no sé si lo recuerdan, si no lo comentamos en clase, o recuerden ustedes la disputa que había entre el gobierno de Morales y la CICIG, por ejemplo, donde se discutía si los actos del presidente Morales eran actos de conducción de las relaciones internacionales y podían ser justiciables o no, y ustedes ya saben cómo ha terminado la discusión. Insisto, podemos profundizar sobre esto en el debate. La idea ahora mismo es darles a ustedes una lectura muy macro, muy rápida, para que sea más productiva la sesión de clase. Bueno, ¿cómo se organiza el Ejecutivo? Pues básicamente, lo obvio, ¿no? La presidencia y la vicepresidencia están en la cúspide, digamos, normativa, jerárquica, ¿no? Del Poder Ejecutivo, y debajo de ellos, fíjense ustedes, están las secretarías, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia, que son, como vamos a ver, pues instancias de apoyo a la función presidencial o vicepresidencial, otras dependencias del Ejecutivo que comentaremos en breve, y los ministros de Estado, ¿no? O sea, los ministerios, que son, como veremos, pues digamos, las instancias que discuten temas de su jurisdicción. Vamos a ver cuáles son los ministerios enseguida. Pero, digamos, quisiera que quede claro jerárquicamente que por un lado está el presidente y el vicepresidente, las secretarías, que son pues brazos que les asisten tanto al presidente como al vicepresidente, y luego ya tenemos a otras dependencias y a los ministerios. Obviamente el presidente, como decía, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, en el caso nuestro, es quien, digamos, preside en todo caso digamos, el Poder Ejecutivo, pero pues obviamente el presidente se rodea de un gabinete de ministros, además, digamos que son quienes administran las cosas de su competencia, y pues generalmente el presidente actúa en Consejo de Ministros, toma decisiones muchas veces colegiadas, pero como todos sabemos, obviamente, pues los ministros responden al presidente, o sea que sí, es una reunión colegiada, pero obviamente lo normal es que los ministros respondan al presidente en general, porque es quien los nombra, ¿no? Y es un poco el sentido del gabinete. Así que no es como un cuerpo deliberativo donde el presidente va a enfrentar digamos, oposición, sino es más bien un cuerpo donde se dirán consejos, se discutirán algunas cuestiones, pero generalmente alrededor de la figura presidencial. Luego, digamos, en las funciones presidenciales que ustedes tienen que leer, recuerden que tienen que, por favor, leer la parte constitucional relativa al organismo ejecutivo, y también deben leer la ley del organismo ejecutivo que pues deben leer para este módulo, ¿no? Básicamente en la Constitución, en el artículo 183, se detallan pues las funciones del presidente. No las voy a leer todas, pero obviamente la principal es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en esa calidad de ejecutor, digamos. Eso es una función que le corresponde, pero sobre todo resalto algunas que son importantes. Por ejemplo, el inciso E. Claro, el Congreso, recuerden ustedes, como vimos en la función legislativa, por su carácter representativo, es quien hace las leyes. Leyes entendidas como aquellos, digamos, reglas que regulan la conducta de los particulares, ¿no? Pero luego recuerden ustedes que esas leyes son pues el marco referencial para la actuación de los individuos, pero luego para hacer valer esas leyes, generalmente, y esto nos trae al inciso E de este artículo 183, pues para hacer valer esas leyes habrá que elaborar reglamentos, ¿verdad? Que haya que emitir. El caso más práctico probablemente que ustedes tengan en mente en estos momentos sea el famoso decreto legislativo 15/2020, ¿no? El decreto legislativo que establece que no se puede cortar los servicios básicos de electricidad, agua potable y telefonía, digamos, durante el estado de calamidad, y que además las empresas tienen la obligación de negociar, digamos, un acuerdo de pago. Ahora, la ley simplemente dice
lo que les acabo de decir, que no se pueden cortar los servicios. Ahora, ¿en qué términos se va a aplicar la ley? Bueno, eso lo define el reglamento. Entonces ya, por ejemplo, el reglamento, el decreto 15-2020, que lo emite el Poder Ejecutivo, pues ya detalla, ¿no? Cuáles son las condiciones para acceder al beneficio, cuáles son los plazos para, digamos, hacer valer digamos, el beneficio, etc. Y todos los detalles, digamos, que implica aplicar la ley. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Pues que los reglamentos únicamente sirven para, digamos, para aplicar la ley, para poder cumplirla, porque sin ese reglamento no hay mecanismos efectivos de hacerla cumplir. Ahora, aquí está un bonito tema de debate. ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad reglamentaria del Ejecutivo? Obviamente el límite que dice la Constitución, si ustedes ven la última oración, es que esos reglamentos no alteren su espíritu. ¿Pero qué es no alterar su espíritu? Pues esa es una discusión muy interesante que podemos tener en algún momento en clase. Luego, en el inciso F, que cobra relevancia en estos momentos, al Poder Ejecutivo le corresponde dictar cualquier disposición en caso de emergencia. Ahora mismo estamos en un estado de calamidad desde el 5 de marzo. Esto, obviamente, dictado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso, obviamente, pero la iniciativa la toma el presidente. Y, obviamente, el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene la capacidad de presentar iniciativas de ley, como lo dice el inciso G, y el inciso H, que es muy importante, que lo comentamos un poco en la primera sesión de clase junto al licenciado Chicola, es que también el presidente pues tiene derecho a ejercer el veto de aquellos decretos que apruebe el Congreso, ¿no? Obviamente hay una primacía legislativa, es decir, el presidente puede vetar un decreto y luego el Congreso aprobarlo por mayoría calificada, pero el presidente tiene una voz, digamos, a la hora del veto. Luego, siguiendo con algunas funciones importantes, pues en el inciso J hay otra cuestión que ustedes tienen que tener muy clara, referente al presupuesto anual, y es que el Ejecutivo es quien propone el proyecto de presupuesto para el año siguiente, pero es el Congreso quien tiene que aprobarlo. Entonces básicamente hay un proceso interno de elaboración del presupuesto a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Una vez elaborado el proyecto de presupuesto, que es un poco el deseo, el presupuesto deseado por el Ejecutivo, se le presenta al Congreso, y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, y si no lo aprueba, pues el Ejecutivo tendrá que conformarse con utilizar al año siguiente el mismo presupuesto que tenía aprobado para el año en curso. Y por último, yo sé que hay más incisos, pero voy únicamente resaltando algunos, pues el inciso O, como les comentaba hace un momento, atándolo al artículo 149 de la Constitución, que ustedes habrán leído en algún momento, le corresponde también al poder, digamos, al presidente, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Así que eso es un detalle importante. ¿Qué más? Pues bueno, nombra a sus ministros de Estado, obviamente, como lo hemos contado, a los secretarios que son de las secretarías de la presidencia y demás funcionarios conforme a la ley. Obviamente hay prohibiciones para ocupar la presidencia. Ustedes recuerdan las elecciones del año pasado, el caso de Zury Ríos, por ejemplo, que se discutió un poco cuáles eran las prohibiciones, ¿no?, que están en los artículos 186 y 187. Digamos, hay una discusión ahí, obviamente, sobre las prohibiciones que ustedes tienen que leer cuando hagan su lectura correspondiente. El vicepresidente, obviamente, es una figura que en nuestro esquema no tiene tanta, digamos, tanto protagonismo, ¿no? Pero es una figura importante porque, como ustedes verán, además de que es quien reemplaza al presidente en caso de falta absoluta, por ejemplo, año 2015, ¿no?, cuando renuncia Roxana Baldetti, ustedes bien recuerdan, el Congreso nombra presidente, nombra como sustituto a Roxana Baldetti en la vicepresidencia a Alejandro Maldonado Aguirre, y cuando Otto Pérez Molina renuncia, pues obviamente el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre ocupa la presidencia. O sea, obviamente por eso es importante el vicepresidente, pero también porque de alguna forma verán ustedes en el esquema de los consejos de desarrollo, pues el vicepresidente también tiene una labor de coordinación de gabinete y demás. Los ministerios, como comentábamos, son al final entidades que tienen pues ciertas atribuciones relacionadas con su ramo. Los nombra el presidente, el Congreso los puede citar, los puede interpelar, como ya vimos en sesiones anteriores, pero en términos generales, los ministerios son los siguientes, los 14 ministerios que ustedes ven aquí. ¿Dónde está establecido qué ministerios hay?
Pues en la ley del organismo ejecutivo que ustedes tienen que leer. ¿Cómo creo nuevos ministerios? Pues modificando la ley orgánica del Ejecutivo. El último ministerio, que es el de Desarrollo Social, fue creado en el año 2012. Fue la primera petición del entonces presidente Otto Pérez Molina, crear el Ministerio de Desarrollo Social. Si ustedes quieren crear o suprimir un ministerio, tienen que ir al Congreso y modificar la ley del organismo ejecutivo, por ejemplo. Entonces, esa es la forma en la cual se crean o suprimen ministerios. Obviamente, por su peso, digamos, no todos los ministerios son tan grandes. Obviamente, educación, por su carácter de prestador de servicios con, digamos, tan intensivos en mano de obra por la cantidad de maestros que hay, es el ministerio más grande, como ustedes lo podrán ver. Le sigue el Ministerio de Salud Pública por las mismas razones, ¿no? El Ministerio de Comunicaciones, que ya es otra cosa, ¿no? Porque teóricamente el Ministerio de Comunicaciones ya es un ministerio más de inversión, ¿verdad? En infraestructura, sobre todo vial. Y luego, pues, Gobernación sería un poco el cuarto ministerio más, digamos, más grande en términos de presupuesto. Y ya luego vienen otro montón de ministerios. Y si ustedes ven llamativamente, las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, pues también son un presupuesto interesante. Incluso si fuesen un ministerio, todas las secretarías juntas serían el quinto ministerio o el sexto ministerio más digamos, con más presupuesto. La columna última que ven, que se refiere a porcentaje, me refiero a qué porcentaje del monto que les coloco allí representan estos ministerios del total del presupuesto de la nación. Ahora, tomen en cuenta que estos son datos únicamente de guía, ¿no? Del presupuesto que está vigente para este año. Hubo modificaciones del presupuesto, eso lo veremos cuando discutamos presupuesto, no se compliquen mucho la vida. Hubo modificaciones del presupuesto que cambian estos montos, pero esto es nada más para que ustedes tengan una idea. De todas formas, las modificaciones presupuestarias actuales fueron dadas muy en el contexto de la crisis actual, así que eso, como les digo, no nos concentremos tanto en eso en este momento. Ahora, las secretarías que son, como decía yo, al final las secretarías apoyan o al presidente, si son secretarías de la presidencia o el vicepresidente, y en general no tienen el rango del ministerio, ¿verdad? Pero hay tareas importantes que se canalizan, digamos, a través de secretarías. El ejemplo tal vez más importante por el pasado reciente de nuestro país es la Secretaría de Bienestar Social, que es una Secretaría de Bienestar Social de la presidencia, que es la instancia encargada, por ejemplo, del cuidado de los menores. Por eso ustedes recuerdan aquella tragedia lamentable del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues estuvo muy cerca del Ejecutivo porque estaba bajo el cargo, la custodia de la Secretaría de Bienestar Social, que depende de la presidencia. Hay muchísimas secretarías, no voy a detenerme aquí, lo mismo, les insisto, den lectura a la ley del Ejecutivo. Hay muchas secretarías, yo voy a comentar algunas que me parecen importantes, pero en la ley del Ejecutivo las van a encontrar. ¿Qué otras, digamos, hablábamos de que el Ejecutivo estaba conformado por secretarías de la presidencia y vicepresidencia, ministerios y por otras dependencias del Ejecutivo? ¿Cuáles son esas otras dependencias del Ejecutivo? Pues hay varias, aquí solo yo enumero algunas. Por ejemplo, y para mí una muy importante, la ONSEC, la Oficina Nacional del Servicio Civil, es una instancia encargada de ser el ente rector de la contratación de personal del Estado. Entonces, la ONSEC tiene un rol muy importante. Obviamente no se le ha dado la importancia digamos, la preponderancia que se merece, pero es una instancia importante y que, sin embargo, es una dependencia del Ejecutivo. La Junta Nacional de Servicio Civil, que pues forma parte de este sistema del servicio civil, y a otras autoridades como las de manejo sustentable de la cuenca de la Atitlán y Amatitlán, la CONJUVE, etcétera, etcétera, ¿no? Que son la Comisión Nacional de la Juventud, perdón, etcétera, etcétera. Volviendo a las secretarías, un poco para que ustedes vean cuáles son las más importantes, no podemos dejar de mencionar, obviamente, la SEGEPLAN, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. El SEGEPLAN es muy importante porque, primero, es una instancia muy técnica. En la práctica, ustedes verán que la gente que está en SEGEPLAN es muy técnica y es básicamente la instancia en la cual se da toda digamos, la planificación y programación de los planes nacionales de desarrollo. Actualmente pues tenemos el CATUM 2032 como plan, digamos, base, ¿no?, del Estado. Se ha implementado desde hace años la gestión por resultados, entonces la planificación tiene una
parte importante dentro de la estructura del Estado, y por eso Segeplan aquí gana una, digamos, importancia grande, ¿no? Digamos que la Segeplan, como les digo, ¿no? Es la instancia encargada de promover la planificación nacional. En el 2002 nace con la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que es otra ley que ustedes tienen que leer. Creo que con el licenciado Chicola van a comentar esto con más detalle en la clase siguiente. Cuando vean el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, en la parte de descentralización, pues hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, mediante el cual, digamos, se planifica toda digamos, se hace toda la planificación de los objetivos macro del Estado, de las políticas públicas macro, y obviamente Segeplan, al final de cuentas, es pues una entidad que le corresponde digamos, desarrollar esa fase de elaboración, implementación y supervisión, y evaluación más que supervisión, y evaluación y monitoreo de las políticas, digamos, públicas. Luego hay otras secretarías importantes, como les contaba, la Secretaría General de la Presidencia, pues obviamente porque le da un apoyo muy directo al presidente. La COPREDE, ¿no? que digamos, ha perdido un poco digamos, de atención, pero la COPREDE también es importante porque se ha hecho muy valioso el enfoque de derechos humanos en general en el Estado. Luego la Secretaría de Comunicación Social, porque obviamente es la vinculación entre la presidencia y los medios de comunicación. La Secretaría de Bienestar Social, que ya comenté, que es la que le corresponde incorporar la protección a la niñez y adolescencia. Les ponía el ejemplo del hogar seguro. Y hay otras digamos, instancias que les comentaba yo anteriormente. La CESAM, por ejemplo, que es otra que tiene que ver con la seguridad alimentaria en un país donde 1 de cada 2 niños padece nutrición crónica, pues cobra una importancia, digamos, capital. Obviamente en el gobierno patriota esto fue un poco un caos, como casi todo, pero es una instancia importante. Y por último, los gobernadores. Digamos, los gobernadores, pues, departamentales, ¿no? Están a cargo, el gobierno departamental está a cargo de estos gobernadores que digamos, tienen que cumplir los mismos requisitos para ser ministro de Estado. Los requisitos están en la Constitución y los leen. Es básicamente ser guatemalteco, ser mayor de 30 años y estar en el gozo de sus derechos civiles. Estar domiciliado, obviamente, con 5 años de antelación al lugar donde van a ejercer la gobernación, y son nombrados por el presidente, como lo dice este artículo. Obviamente, cuando uno va a la ley del Ejecutivo, hay un detalle que llama la atención en los últimos años, y es que, evidentemente, respetando lo que dice la Constitución, los gobernadores son nombrados por el presidente, pero la ley del organismo ejecutivo pues contiene una disposición que establece que esos gobernadores son nombrados por el presidente, pero ahí está resaltado en negrita y en subrayado, pero tomando en cuenta o en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Les recomiendo visitar la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en los primeros artículos, solo para que vean cómo se conforman estos consejos, para quienes no tengan esa información fresca, y vean allí cómo es que se conforma la parte de la sociedad civil en los consejos de desarrollo. Entonces, lo que dice este artículo es que el presidente debe tomar en cuenta a estos candidatos, y realmente en el tiempo nunca fue el caso, hasta que en el gobierno de Jim Morales, bueno, ya se había impugnado esto en el gobierno de Álvaro Colón, pero la Corte no había dado la razón, y durante el gobierno del presidente Jim Morales esto se impugnó, y la Corte de Constitucionalidad pues opinó que sí, que el presidente debía tomar en cuenta obligatoriamente a los candidatos que le presentaba los consejos de desarrollo urbano y rural. Pero bueno, aquí termino y les recalco que esto será la jurisprudencia que analicemos y discutamos en el foro, y si es posible en clase. Así que ahí les dejo algunas sentencias para analizar, que serán las relativas al nombramiento de los gobernadores. Esto simplemente tiene la intención de ser una breve introducción para darles unos minutos más la clase del sábado, para que no sea tan pesado, y ustedes también puedan entrar, sobre todo los que no son abogados, con una mirada un poco más, digamos, contextual a los temas que veremos, que les insisto serán la función ejecutiva y la función reguladora.